Eccomi qua. Buonasera, mis queridos planetarios. Acá les sigo en Italia, así que les cuento que es un invierno en el que llueve desde hace casi 2 meses. Y da la impresión de que este invierno acompaña con ese cielo gris, también las grises noticias de los diarios. Realmente es difícil elegir una para comentar. Hace tiempo que venimos hablando del endurecimiento de las medidas de represión contra los manifestantes. La verdad que me aburre un poco el tema porque además acá está todo el mundo hablando de eso y esta semana todo el país se estremeció por una película que nosotros ya hemos visto 40 veces, así que a mí no me estremeció demasiado. Ocurrió en Torino, fue una marcha de 50.000 personas contra un desalojo de 2 históricas sedes comunitarias y fueron allí estas 50.000 personas, que no podemos decir que sean grupos minúsculos, que se expresaron contra los desalojos de 2 históricas sedes comunitarias. Había familias enteras y bueno, en el medio, como siempre, había también algunos encapuchados, cosa que nosotros también hemos visto 1000 veces. La policía inició la represión cuando los manifestantes ya se estaban yendo, otra cosa que ya hemos visto varias veces, y mientras se desconcentraban, fueron contra un grupo de chicos que estaban encapuchados ellos, la policía agarró a uno, los otros 10 fueron a agarrar al chico que se lo iban a llevar detenido, la gente cayó en el piso, le dieron unas patadas, algún palazo por ahí, hasta que alguien dijo, bueno, basta, váyanse, se empezaron a ir, cayó otro policía a socorrer a su compañero, y todo esto fue pasado 1 y 1000 veces por la televisión, mientras la primera ministra Meloni hablaba de intento de homicidio y decía por qué efectivamente había que hacer un enésimo decreto de seguridad que en este caso iba a permitir que se detuviera a los manifestantes solo por cara de sospecha. Bueno, esto no me parece demasiado interesante porque efectivamente da la impresión de ser un mecanismo que ya hemos visto 1 y 1000 veces, pero sí es preocupante que se estén dando todas las políticas, no solo en Italia, sino en el resto de Europa, para fortalecer la represión ante los reclamos de la ciudadanía. Todo esto volvió a suceder además a la semana siguiente en Milán, donde fueron a protestar porque acá se iniciaron los Juegos Olímpicos invernales y fueron a protestar porque nada más y nada menos que el ICE, es decir, la fuerza antimigratoria de Estados Unidos, que está siendo el foco de las miradas de todo el mundo por los asesinatos impunes que están realizando allá en los Estados Unidos. Bueno, fuerzas de la ICE vinieron para Italia y a la gente obviamente les pareció una provocación, fueron a las calles a protestar, vuelta a la misma historia de los palos, de la represión, y viendo el televisor a la noche me sorprendí con la periodista del TG1, se llama acá el noticiero de la RAI 1, donde directamente cuando contaba los hechos de la manifestación hablaba de guerrilla urbana. Es decir, que están un poquitito exagerando las cosas, obviamente, para poder sacar la ley que quieren sacar. Además de todo esto, la gente discute porque empiezan los primeros casos de censura en las mismas Olimpiadas invernales. Hay uno de los invitados, es un rapero muy conocido aquí, que es de origen árabe, que apoya la causa palestina, a quien lo invitaron, pero le prohibieron decir nada acerca del tema. Bueno, lo curioso de todo esto no es tanto lo que yo les estoy contando ahora,
sino que mientras todos los bienpensantes del país, sean de izquierdas que de derechas, debatían con fervor sobre los hechos de Torino, que fueron reiterados en Milán, había una noticia que pasaba casi inadvertida y que a mí es así que me produjo un estremecimiento impresionante. La noticia era que había 1000 personas desaparecidas en las aguas del Mediterráneo. Eso no fue tapa, eso no fue un tema de debate. Estoy diciendo 1000, ¿se entiende? 1000 personas. Y no solo digo 1000 personas, digo 1000 personas desaparecidas, porque no hay nombres, ni cuerpos, ni heridos, solo otras familias que buscan a sus desaparecidos, que habían embarcado en estos barcos que llevan a los migrantes a ver si encuentran un futuro mejor por estas tierras en un funesto día de viento. Es que el invierno también vino con un ciclón llamado Harry, cuya violencia hizo desbarrancar medio pueblo en Sicilia, les cuento, que fue algo terrible. Y eso sí fue tapa. Y todos nos conmovimos, obviamente, con la triste imagen de la desolación de las casas que quedaban al borde del precipicio, con autos que estaban dos ruedas afuera del mapa. Allí sí hubo tapa. Sin embargo, ellos no eran las únicas víctimas del ciclón Harry. La noticia de los 1000 desaparecidos o los 1000 muertos en el Mediterráneo primero recorrió a través de las redes. Poco y nada decían los diarios, y mucho menos la televisión. ¿Cómo es posible creer esto sin tener una confirmación un poco más oficial? Y finalmente encuentro en el Vatican News la confirmación. Y les voy a leer parte del artículo para que no crean que es un invento mío. Dice el Vatican News: 1000 personas podrían haberse perdido en el mar durante el ciclón Harry. Esta es la alarma lanzada por Mediterranean Saving Humans, que describe la mayor tragedia de los últimos años en las rutas del Mediterráneo central. Los datos que hemos decidido publicar, explica Luca Casarini, fundador de la ONG y coordinador de las misiones humanitarias, son el resultado de los testimonios recopilados por refugiados en Libia y en Túnez, una red que mantiene contacto con numerosos refugiados y sus familias. Entre el 14 y el 21 de enero, precisamente cuando azotaba la tormenta Harry, las autoridades marítimas europeas estimaron que unas 380 personas estaban desaparecidas en el mar. Sin embargo, al contrastar los testimonios de primera mano de quienes presenciaron las salidas con los de las familias de los muchos migrantes, la ONG Mediterránea informa de un balance mucho más dramático. Desde el 15 de enero, informa Mediterránea, la presión de las autoridades tunecinas con redadas y la destrucción de campamentos informales en los alrededores de Sfax, sumada a una relajación de controles en las playas, ha fomentado numerosas salidas. Según testimonios de familiares y de quienes se quedaron en tierra por falta de fondos, varios barcos partieron y nunca regresaron. Finalmente, cuando ya esto era un dato cierto, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, reaccionó y dijo: estos traficantes de personas son criminales asesinos. No se envía un barco a un mar tempestuoso sabiendo que los están enviando a una muerte segura. Caramba. Como si fuera una novedad, como si Italia no hubiese cerrado sus puertos a los migrantes desesperados, como si no hubiese perseguido a las asociaciones humanitarias que iban en su rescate, como si Italia no hubiese además firmado un tratado con Túnez para blindar sus fronteras,
Y quizás por eso es que se estaban desarmando todos los campamentos y la gente ya estaba al borde de la desesperación y partía al mar, sea como sea. Claro que Luca Casarini, el responsable de la ONG, que dio la alerta de esta situación, tuvo una respuesta al ministro del Exterior, Tajani, diciéndole que el problema es que se sabe poco o nada sobre lo que está sucediendo en medio del Mediterráneo. Estamos presenciando una masacre continua que dura más de 10 años. Esto significa que esta situación se está abordando solo como una emergencia, mientras que para evitar más muertes se debería implementar medidas de socorro sistemáticamente. Ahora yo digo, ¿de qué seguridad hablan cuando hablan de seguridad? No hablan de la seguridad de las personas en general, obviamente, hablan nada más que de la seguridad de su propio jardín, y esto me hace acordar un poco al jardín de los Finzi-Contini, pero no voy a ir por allí. En fin, el invierno está difícil, el invierno italiano, pero cada tanto sale el sol. Esta vez alumbraron la historia nuevamente los trabajadores del puerto. Fue el 6 de febrero, hace unos días nomás, que se realizó una huelga internacional histórica en 25 puertos del Mediterráneo bajo la consigna "No trabajamos para la guerra". Barcos dirigidos a Israel fueron bloqueados en los puertos de Italia, Grecia, Euskal Herria, Turquía y Marruecos. Especialmente fuerte fue la medida en los puertos italianos, donde, por ejemplo, en Génova, Livorno y Ravenna, varios buques de la naviera SIM no pudieron amarrar. Por ejemplo, la SIM Virginia, que es un barquito cargado de armas, permaneció fondeado frente a Livorno. La SIM New Zealand y la SIM Australia no pudieron atracar en Génova ni en Ravenna. Otro buque, que no es SIM, que se llama MSC Eagle 3, con destino a Palestina ocupada por el Estado de Israel, tuvo que desviar su ruta. Los portuarios genoveses no es la primera vez que hacen esto. Debemos decir que no forman parte de los sindicatos tradicionales de Italia, no están en la CISL, es un sindicato de base, que creo que se llama USB. Y ellos, en los testimonios que dieron a quienes pudieron entrevistarlos, dijeron: hay momentos en la historia en los que la clase obrera, en este caso los trabajadores portuarios, debe entrar en el campo de juego y debe reequilibrar un poco las cosas. Estamos intentándolo. Y esto te da un poco de esperanza, porque la verdad que creer que todo está mal, que todos somos iguales, que todos pensamos lo mismo, es una artimaña para decir, bueno, la condición humana es una porquería. Bueno, no, la condición humana puede ser una porquería o puede no serla. Así que quizás nos convenga recuperar aquella tradición de las canciones partillanas que justamente decían que cuando soplaba el viento y cuando enfurecía la tormenta, siempre había que seguir adelante hasta encontrar una roja primavera. Chao, los dejo con la música y nos vemos la semana que viene.